Jalapa. Voy a dar unos datos sobre la biografía científica de la doctora Morgado. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo estudios de maestría, aquella maestría en investigación biomédica básica, en el laboratorio del doctor Drucker. Y eventualmente llegó al Instituto de Neurobiología, donde hizo estudios de doctorado con nosotros. Después de esta experiencia en el posgrado, salió a Los Ángeles, a la Universidad de California en Los Ángeles, donde inició estudios que todavía la ocupan en la actualidad. En estos estudios postdoctorales se incorporó al laboratorio de uno de los referentes de la neurobiología de la respiración, que es el doctor Jack Feldman. Y ahí estuvo varios años Consuelo, aportando investigaciones y teniendo resultados muy interesantes. Y eventualmente, en el 2009, regresó al país y se incorporó al mencionado Centro de Investigaciones Cerebrales. Como hemos escuchado ya alguna ocasión al doctor Fernando Peña hablando de estos centros muy interesantes que controlan la respiración, la doctora Morgado ha hecho contribuciones muy interesantes, sobre todo con un acercamiento farmacológico. Y es en ese sentido que su seminario va a versar sobre la regulación in vitro de esta importante función neurobiológica. Antes de darle la palabra, les recuerdo que está la opción de preguntas y respuestas para que ustedes escriban comentarios, dudas o preguntas. También está la opción, si alguien al finalizar el seminario quiere hacer uso de la palabra, que nos avise para abrirles el micrófono. Sin más, entonces, le agradecemos a Consuelo, a la doctora Morgado, su presencia e iniciamos el seminario. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Quiero iniciar agradeciendo al doctor Mauricio Díaz por la invitación. Me siento realmente honrada de poder compartir mi investigación en este espacio con ustedes. Voy a iniciar ahora a compartir mi presentación. Bueno, como mencionó el doctor Mauricio, estoy en el Centro de Investigaciones Cerebrales en la ciudad de Jalapa, pertenece a la Universidad Veracruzana, y quiero iniciar dando las gracias a mis colaboradores, al doctor Jeff Smith del National Institute of Health, en donde hice una estancia sabática el año pasado, a los doctores Luis Beltrán Parrazal y Leonor López Meraz de la Universidad Veracruzana, que son mis colaboradores, y al doctor Juan Fernández de la UNAM, y sobre todo a las agencias que han hecho posible mi investigación. Como ya mencionó Mauricio, yo estudio cómo se genera el ritmo respiratorio. Y cuando pensamos en la respiración, posiblemente ustedes piensen en los pulmones, el intercambio gaseoso. Yo en realidad estoy interesada en saber cómo el tallo cerebral o una red en el tallo cerebral, que seguramente están familiarizados con ella por el trabajo de Fernando Peña, genera el ritmo que es transmitido hacia el diafragma, el ritmo inspiratorio. ¿Por qué estudiar la generación del ritmo respiratorio? Bueno, es una conducta fundamental, está presente en el nacimiento y es continua durante toda la vida. Es una actividad robusta. Es interesante que es muy parecida entre mamíferos no primates y humanos. Y esto es importante porque entonces hacer experimentos en modelos en roedores tiene significado y los resultados son potencialmente extrapolables al humano. Está presente, es una de las pocas conductas que está presente en mamíferos anestesiados y puede además estudiarse en preparaciones in vitro. El ritmo respiratorio tiene que ser tanto robusto como modulable.
Es robusto porque funciona desde el nacimiento e incluso antes del nacimiento en el feto se registran movimientos asociados a movimientos musculares asociados a la respiración. Funciona continuamente en individuos longevos hasta más de 100 años. Es difícil fatigarlo y fallar no es una opción. Esto hace pensar que es la actividad de esta red, lo que tenga que pasar con ella, lo que tenga que hacer, las modificaciones que deba hacer, las debe hacer mientras está funcionando. Además, es una actividad modulable que se debe adaptar rápidamente durante el ejercicio, por ejemplo, cuando cambiamos de postura, durante el ciclo sueño-vigilia o cuando se enfrenta a poco oxígeno. También es una actividad plástica, es un circuito plástico que se debe adaptar lentamente a cambios en la altitud. Por ejemplo, si nos vamos a vivir del nivel del mar de Veracruz a la Ciudad de México, durante la enfermedad, en los procesos de envejecimiento, y se debe integrar con el ejercicio, la fonación, el tragado, masticar, canto, la defecación, en fin. Ya hace más de un siglo, Ramón y Cajal tenía la noción de que había estructuras en el tallo cerebral relevantes para la respiración. Posiblemente él ya se imaginaba que había algo estructuras o neuronas que inervaban a los pulmones, a los músculos intercostales, al diafragma, y esta es una representación del tallo cerebral que hizo Ramón y Cajal, y posiblemente ahora podríamos ponerle nombre a estas estructuras, por ejemplo, encargadas de la quimiocepción o de la generación de los movimientos musculares del diafragma. Cuando estuve organizando esta presentación, entonces me pregunté, ¿qué quiero comunicarles? Y quiero comunicarles tres cosas. Esencialmente, la anatomía y función del complejo Pre-Bötzinger, y muchos de ustedes quizá ya estén familiarizados con el complejo Pre-Bötzinger, como decíamos por el trabajo de Fernando. Es el sitio necesario y suficiente para generar la fase inspiratoria de la respiración. Y la fase inspiratoria, si hacen consciente en este momento su respiración, verán que es la fase activa de la respiración. Cuando inspiramos, se contrae el diafragma y la relajación del diafragma es una fase pasiva. Entonces, la expiración es pasiva y en algunas circunstancias, como durante la hipercapnia o cuando hacemos ejercicio y tenemos que forzar el aire, la expiración se vuelve activa, pero la fase activa de la respiración es la inspiración. También quiero comunicarles que la respiración está altamente modulada y hay muchos moduladores fisiológicos, pero solamente me voy a enfocar en 2 neuropéptidos. Y al final quisiera discutir algunos mecanismos de esa modulación de estos neuropéptidos, tanto los mecanismos iónicos como de vías de señalización. Y debo empezar presentándoles la preparación con la que trabajo. En el laboratorio trabajamos con animales, con ratas neonatas. Esta es una representación de una rata neonata. Trabajamos con P0 a P3, es decir, desde el día del nacimiento hasta el día postnatal 3. Y la preparación que hacemos está basada, tiene unos antecedentes fascinantes que quiero compartir con ustedes. Hace 3 décadas, Jeff Smith desarrolló preparaciones in vitro. Y una de las preparaciones que desarrolló fue esta. Esta es la médula espinal y el tallo cerebral. Aquí pueden ver que tiene el puente unido. Entonces, en esta preparación, lo que hizo fue poner electrodos de succión, y pueden aquí ver las pipetas, en diferentes nervios, tanto torácicos, cervicales y nervios craneales, el glosofaringeo, el vago, este sería el hipogloso, y nervios cervicales que forman el nervio frénico. Y encontró actividad rítmica, actividad eléctrica rítmica, todos estos asociados con la respiración. Y entonces lo que hizo fue tomar esa preparación y ponerla en el vibratomo, y mientras registraba la actividad eléctrica del hipogloso, hizo cortes rostrocaudales y caudorostrales hasta aislar una región donde se mantuviera esta actividad rítmica. Y fue así como desarrolló la preparación que ahora es la más usada para estudiar la generación del ritmo respiratorio, que es la rebanada rítmica. Y esa rebanada rítmica contiene el
complejo Pre-Bötzinger, que es el núcleo necesario y suficiente para generar la fase inspiratoria del ritmo respiratorio. Además, contiene el núcleo hipogloso del nervio 12, cuyos axones forman el nervio 12 que se utiliza como salida motora. Así se vería la rebanada en el microscopio. Tenemos entonces acceso a las neuronas activas del complejo Pre-Bötzinger y podemos registrar lo que llamamos salida motora, que es el registro del nervio 12. Estas son lo que llamamos pipetas de succión. Este es un esquema nuevamente diciéndoles que la red de neuronas del complejo Pre-Bötzinger, cuando está activa, es lo que genera este ritmo. Tienen que estar unidas estas neuronas. Cuando digo unidas, quiero decir conectadas estas neuronas. Si disociáramos estas neuronas, no son rítmicas por sí solas y necesitan estar conectadas entre sí para generar este ritmo, lo que hace este ritmo una propiedad emergente de esta red. Envían la información al núcleo hipogloso y los axones de las motoneuronas, este es un núcleo motor, de las motoneuronas del hipogloso, forman el nervio 12, que le llamamos salida motora. Lo que vemos cuando registramos la salida motora es espejo de lo que están haciendo las neuronas del Pre-Bötzinger. En realidad, la actividad rítmica se genera en el complejo Pre-Bötzinger. ¿Qué vemos en el laboratorio? Bueno, voy a poner una pequeña película. Esta sería la actividad que vemos en el laboratorio. Arriba en azul, una neurona inspiratoria del complejo Pre-Bötzinger. En rojo, la salida motora. Vamos a poner ahí un aminoácido excitatorio. Perdemos la neurona, pero vean cómo al excitar a la red aumenta la frecuencia del ritmo. Y eso lo podemos ver en la salida motora. El complejo Pre-Bötzinger, hay por lo menos 2 estudios descritos en el humano y está exactamente en la misma posición anatómica que en la rata. Es rostral dorsal a la oliva inferior, es ventral al núcleo ambiguo y ventral al núcleo hipogloso. Está exactamente en la misma posición anatómica que en la rata. Después del desarrollo de esa rebanada que contiene al complejo Pre-Bötzinger, se ha caracterizado muy bien todo lo que se le llama la columna respiratoria ventral y otras regiones más rostrales. Cuando digo rostral, acá estaría la cabeza, acá estaría la cola, más rostrales asociadas todas con la respiración. Entonces, la rebanada que a nosotros nos interesa estaría a esta altura. Es una rebanada de aproximadamente 500 micras que contiene al complejo Pre-Bötzinger, pero hay otras preparaciones que son más intactas y que contienen más estructuras. Nosotros nos enfocamos en el Pre-Bötzinger, pero últimamente, en los últimos años, ha tomado mucha relevancia este otro núcleo, que es el núcleo retrotrapezoide, que se encuentra ventral al núcleo facial, y se encuentra involucrado en la expiración activa. Entonces, es el sitio necesario, no me canso de decirlo, pero es como para mí muy importante dejarlo bien claro, es el sitio necesario y suficiente para la generación de la fase inspiratoria y es una red heterogénea de interneuronas. Son neuronas glutamatérgicas, aunque también existen neuronas GABAérgicas y glicinérgicas en esta red. Y la conectividad es muy importante. Tienen que estar todas interconectadas para generar este ritmo, que es una propiedad emergente. Y si se bloquea la transmisión glutamatérgica, se elimina el ritmo. ¿Qué nos preguntamos los que estudiamos la generación del ritmo respiratorio? Bueno, pongo este trazo porque les quiero decir algunas cosas como de nomenclatura para que nos pueda transmitirle lo que les quiero decir. A esto que ven aquí, esta es una despolarización de 10 a 20 micras, le llamamos potencial inspiratorio. Y es resultado de la actividad de la red. No es que esta neurona aislada sea rítmica, sino esto es resultado de la actividad de toda la red. Entonces tenemos el potencial inspiratorio y encima tenemos potenciales de acción. A nosotros nos interesa saber los mecanismos de iniciación de este potencial inspiratorio y los mecanismos de terminación.
también nos interesa el control de la frecuencia. ¿Cómo es que se controla el periodo o el intervalo interráfaga entre uno y otro potencial? Y cuando registramos la salida motora, como es espejo de la actividad del complejo Prevost-Senior, bueno, pues hay pocas cosas que le podamos medir. En general le medimos la amplitud, el área. Dicho eso, quiero mencionarles que, como dije, a mí me interesa saber los mecanismos por los que cómo se genera este potencial inspiratorio. Entonces, una de las primeras preguntas que me hice, bueno, ¿qué está pasando durante el potencial inspiratorio? ¿Hay movimiento de calcio? Y usando fluoróforos de calcio, caractericé que durante el potencial inspiratorio solamente entra calcio cuando hay potenciales de acción. Estos transitorios de calcio están asociados directamente a potenciales de acción. Estos son registros con la red activa, y entonces para eliminar los potenciales de acción, lo que hice fue hiperpolarizar a esta neurona para alejarla del umbral del canal de sodio, y eliminar los potenciales de acción. Y vean, con el fluoróforo de calcio no detecto transitorios de calcio. No hay calcio, no hay movimiento de calcio en el soma por lo menos, durante el potencial inspiratorio. Otra manera de demostrar esto fue, bueno, a ver, necesito la red intacta para que haya ritmo. Si yo pongo TTX, se va el ritmo, ¿cierto? Porque desconecto a todas las neuronas. Yo necesito la red intacta. ¿Cómo puedo hacer que esta neurona, además de la hiperpolarización, cómo puedo hacer otra manera de quitarle los potenciales de acción? Usé este fármaco que es un bloqueador de canales de sodio y que se pone en la pipeta. Entonces, cuando se hace el registro en célula completa, se perfunde este fármaco y se eliminan los potenciales de acción, y entonces veo nuevamente si durante el potencial inspiratorio hay entrada de calcio, y veo que no. Entonces, estos experimentos muestran que durante el potencial inspiratorio pareciera no haber movimiento, no haber entrada de calcio en el SOC. Después me pregunté, bueno, ¿podría ser que la posa intracelular esté moviendo calcio, o sea, relevante para la generación? Estoy hablando de generación del ritmo respiratorio. Y para contestar esa pregunta, lo que hicimos fue bloquear la ATPasa de calcio, con la lógica de que si la bloqueamos durante un periodo largo de tiempo, vamos a vaciar la posa intracelular de calcio. Usamos estos fármacos, tapsigardina o CPA, y dejamos ahí perfundiendo la rebanada con estos fármacos, y vemos que no se afecta la generación, el ritmo sigue siendo generado. Nos preguntaron, bueno, pero ¿cómo saben que la posa está vaciada? Podría ser que no está vaciada y que tenga calcio residual. Lo que hicimos, no lo muestro aquí, pero les platico, dimos un pulso de alto potasio para asegurarnos que la posa se vaciaba, y vimos que el ritmo continuaba, lo cual nos lleva a pensar que ese movimiento de calcio de la posa intracelular no es relevante para la generación. Estoy hablando de generación del ritmo. En esta búsqueda de saber qué hace el calcio, nuestra lógica fue, bueno, sí, a ver, sabemos que el estroncio sustituye al calcio en la mayoría de las funciones, pero muy importante, sustituye al calcio en la liberación. Entonces, pero con una cinética más lenta. Entonces, pensamos, y si ponemos estroncio extracelular, si quitamos el calcio y ponemos estroncio, lo que se afecte, lo que veamos alterado, quiere decir que el calcio está involucrado, porque ahora el estroncio va a tomar el lugar del calcio, pero con una cinética más lenta. Hicimos ese experimento y encontramos algo que nos pareció muy interesante. Primero encontramos que la frecuencia del ritmo aumenta, pero es muy evidente, si notan, también aumenta la duración de las ráfagas de los potenciales inspiratorios en las neuronas. Vean cómo este es el registro en situación control. Este sería el potencial inspiratorio en condiciones control, y cuando sustituimos con estroncio 1.5 milimolar, la ráfaga dura más. Cuando subimos la concentración de estroncio, dura aún más, y además vemos esto que le llamamos fallas. El sistema falla porque la duración de la ráfaga es tan grande que encontramos un mayor número de fallas. Entonces, esto nos pareció muy interesante, y pensábamos, bueno, pero esto podría estar actuando a dos niveles.
tanto a nivel posináptico como a nivel presináptico. Y se sabe que el estroncio, bueno, antes de decirles eso, aquí les muestro el promedio, son promedios de 70, 80 y no recuerdo, 15 potenciales inspiratorios promediados en las diferentes condiciones. Control, 1.5 milimolar de estroncio, 2.5 milimolar. Estos son ejemplos de 2 neuronas. Vean, por favor, esto es situación control, 1.5 milimolar de estroncio, y vean, por favor, cómo aumenta la duración de la ráfaga, y cuando promediamos muchos de estos potenciales inspiratorios es muy, muy evidente. Aumenta la duración, aumenta, por supuesto, el tiempo de decaimiento, y el área, porque ahora tenemos mayor duración, aunque la amplitud no aumenta, como aumenta la duración, tenemos un aumento en el área. Entonces, lo que les decía, sí, puede estar actuando a nivel postsináptico y a nivel presináptico, porque se sabe que el estroncio hace que la cinética de liberación se favorezca hacia la liberación lenta, es decir, se quedan más tiempo liberando las vesículas de glutamato. Y lo que hicimos pensando en esa posible hipótesis de una acción presináptica del estroncio, fuimos a medir los potenciales excitatorios posinápticos, y efectivamente encontramos que la frecuencia de los potenciales posinápticos está aumentada, lo que sugiere que en la presinapsis se está liberando más glutamato, a una mayor frecuencia. Es como si se quedara la liberación, la llave abierta, y entonces vemos como más vesículas liberándose, y eso lo podemos medir en la possinapsis viendo los potenciales posinápticos excitatorios. Dicho eso, bueno, entonces encontramos una manipulación que hace que una ráfaga inspiratoria, una inspiración normal, ahora se vuelva una ráfaga muy larga, de mayor duración, como que si los mecanismos de terminación de esta ráfaga estuvieran alterados, y por eso dura más. Y como decía, puede ser a nivel presináptico o a nivel postsináptico. Pero es una manipulación muy, muy artificial. Pensábamos, bueno, pero debe haber alguna manipulación más fisiológica que no sea sustituir el calcio por estroncio. Pensamos, el complejo Prebotzinger tiene muchos moduladores porque es una actividad tan importante y recibe tantas entradas de tantas áreas. Lo más inmediato que uno puede pensar es si los cambios en los gases, ¿no? En el oxígeno y en el dióxido de carbono, y por consiguiente, cuando hay hipercapnia, hay cambios de pH. Los cambios de pH se sabe que activan canales principalmente de potasio. Entonces hay muchos puntos en donde podría ser modulado el ritmo respiratorio. También tiene mucha modulación peptidérgica, y es en la que yo me he enfocado. En particular les voy a platicar de 2 neuropéptidos que se sabe son muy relevantes para la respiración. Entonces, ¿por qué solo en 2 péptidos? Les voy a platicar y esto ya se sabe desde los 90, que el receptor a neuroquinina 1, cuyo ligando endógeno es la sustancia P, y la somatostatina son marcadores anatómicos de las neuronas del Prebotzinger. ¿Qué quiere decir eso? Que estas neuronas inspiratorias del Prebotzinger tienen receptor a neuroquinina 1 y somatostatina. Este receptor, el de neuroquinina 1, está endógenamente activo, está activo per se, lo que sugería en ese momento que estaba recibiendo actividad, estaba recibiendo información o sustancia P de algún otro lugar, y después se encontró que sí, que efectivamente el RAFE oscuro, que también se encuentra en la rebanada, proyecta hacia el Prebotzinger, y las neuronas del RAFE liberan sustancia P. Entonces, la fuente de sustancia P es el RAFE. Las neuronas del Prebotzinger tienen una alta cantidad de receptor a neuroquinina que se utiliza como marcador anatómico. Y esto lo pensaba dejar en palabras, pero siempre es mejor una imagen. Está caracterizado que el receptor a neuroquinina 1 es marcador anatómico del complejo Prebotzinger. Vean cómo no marca al complejo Botzinger, que es una región más rostral de neuronas inhibitorias,
y está exclusivamente en el complejo Pre-Bötzinger. Se piensa que en el animal adulto, en la rata adulta, hay aproximadamente 300 neuronas positivas a receptor de neuroquinina 1 por lado, y que son esencialmente las que están muy involucradas en la generación del ritmo. Esto lo puse también para mostrarles lo que les comentaba. La fuente de sustancia P en el Pre-Bötzinger es el rafeo oscuro, y proyectan estas neuronas, disparan tónicamente, son neuronas serotoninérgicas que además tienen sustancia P y disparan tónicamente, por lo que se piensa que es una entrada tónica de sustancia P en el Pre-Bötzinger. Otros péptidos que han tomado relevancia esencialmente por sus acciones en el Pre-Bötzinger son la neuromedina B y el péptido liberador de gastrina. Y estos péptidos se encuentran en otra área, que es el núcleo retrotrapezoide, que si se acuerdan, se los mencioné al principio en esta diapositiva. Si recuerdan, el núcleo retrotrapezoide está más rostral, pero proyecta al complejo Pre-Bötzinger y son marcadores de la neuromedina, es un marcador del núcleo retrotrapezoide. Es interesante mencionar que las neuronas del Pre-Bötzinger expresan receptores tanto a neuromedina B como a este péptido liberador de gastrina, y lo que hicieron estos autores fue que se dieron cuenta que al poner neuromedina B en el Pre-Bötzinger, ya sea en vivo o en rebanadas, se inducen suspiros. Aquí debo hacer un paréntesis solamente para mencionar rápidamente que la neuromedina B y el péptido liberador de gastrina son péptidos de una familia de péptidos que se llama la familia de la bombecina. La bombecina fue primero descrita en anfibios y su homólogo en mamíferos son la neuromedina B y el péptido liberador de gastrina. Los efectos de estos péptidos están mediados por una familia de receptores que son la familia de los receptores de la bombecina. BB1 sería para la neuromedina B, BB2 para la gastrin releasing peptide y BB3 para la bombecina. Pero la bombecina es un agonista no específico de todos estos receptores. Dicho lo anterior, rápidamente les muestro este estudio que muestra que neuronas del núcleo retrotrapezoide contienen neuromedina B, proyectan al complejo Pre-Bötzinger, y en el complejo Pre-Bötzinger tenemos receptores a neuromedina B. Cuando se pone en la rebanada neuromedina B, esta es una rebanada de ratón, esto es relevante y voy a decir más adelante por qué, es una rebanada de ratón y se pone neuromedina B y vean cómo no cambia la frecuencia del ritmo, pero lo que sí cambia es la aparición de estos como dobles picos, y arriba en negro está la actividad integrada del nervio 12 y en gris la actividad integrada del complejo Pre-Bötzinger. Y vean, en el nervio 12 aparecen estos como doble picos que en el Pre-Bötzinger son ráfagas de mayor duración, y a estos autores le llamaron suspiros. Ellos dijeron, estos son suspiros. Como ya mencioné, la neuromedina proviene del núcleo retrotrapezoide y ese es un marcador anatómico del núcleo retrotrapezoide. Así como el receptor NK1 es del complejo Pre-Bötzinger, la neuromedina es del núcleo retrotrapezoide y esa es la fuente de neuromedina hacia el Pre-Bötzinger. Nosotros nos preguntamos, a ver, si ponemos este agonista inespecífico que actúa sobre todos estos receptores, si lo ponemos en la rebanada, ¿qué vemos? Y nos sorprende mucho encontrar esto, que lo primero que notamos, que sí aumenta la frecuencia. En nuestras manos, en nuestra preparación, en la rata, la bombecina sí aumenta la frecuencia, a diferencia de la neuromedina B, que si se acuerdan les dije que no aumentaba la frecuencia. Aquí sí aumenta la frecuencia de las inspiraciones. Esta es una neurona del complejo Pre-Bötzinger, una neurona inspiratoria, y esta es la salida motor. Y entonces decimos, bueno, a ver, aumenta la frecuencia y aumentará los suspiros, y entonces nos enfrentamos a un problema. ¿Y qué son los suspiros? ¿Cómo definimos suspiros? Los definimos como este grupo que dice
son dobles picos en la salida motora o ráfagas de mayor duración en el complejo Pre-Bötzinger, o lo definimos como este otro grupo que dice, no, los suspiros son ráfagas, son inspiraciones encima de otra inspiración, y son inspiraciones de mayor amplitud. Y es interesante, aquí noten cómo después de un suspiro, este grupo en rebanadas de ratón, muy relevante, rebanadas de ratón, encuentran que hay una apnea después del suspiro. Y entonces tenemos dos definiciones diferentes de qué es un suspiro. Una ráfaga de doble pico de mayor duración o una ráfaga de mayor amplitud con una apnea post-suspiro. Lo que hicimos nosotros es, a ver, vamos, entonces tenemos dos parámetros posibles, la amplitud y la duración. Vamos a ver la amplitud de todas nuestras ráfagas y la duración. Hicimos este tipo de gráficos tipo Poincaré, donde graficamos la amplitud en situación control y con la bombecina y la duración. Y vemos que con la bombecina la amplitud se tiende a distribuir hacia valores más pequeños, mientras que con la duración, con la bombecina, se tiende a distribuir hacia valores más grandes de duración. Entonces, definitivamente lo que está haciendo la bombecina es aumentando la duración de las ráfagas. Y pensamos, bueno, ahora definamos cómo podemos definir de manera sistemática qué es un suspiro. Y decidimos que íbamos a tomar como suspiro todo aquello que midiera, tuviera la duración promedio más una desviación estándar. Y todas las ráfagas que cumplieran con ese criterio los íbamos a considerar suspiros. La duración promedio más una desviación estándar. Y entonces, así, cuando vamos a los registros y vemos, para nuestra sorpresa, lo que consideramos que cumple este criterio, vemos que además cumple el criterio de los dobles picos. Entonces, podemos llamarle a esto con toda confianza que son suspiros. Y están mezclados con estas ráfagas inspiratorias que le llamamos no suspiros. Y ya entonces ya podemos con este criterio decir, bueno, un suspiro, el periodo entre suspiro y suspiro es tal, y además podemos cuantificar después de las ráfagas que son suspiros, podemos cuantificar el intervalo interráfaga buscando si encontramos esto que en ratón es muy evidente, que es la apnea post-suspiro. Y la podemos comparar con lo que pasa con los no suspiros. Fuimos a los registros y encontramos en situaciones control, en las condiciones control, hay suspiros. Hay suspiros, lo que quiere decir que esta red está generando tanto inspiraciones como suspiros. Y cuando ponemos la bombecina, además de que aumenta la frecuencia de toda la inspiración, aumenta la frecuencia de aparición de los suspiros. Y eso ya es per se diferente a lo que había sido reportado. Encontramos que la bombecina aumenta la frecuencia de los suspiros, pero también de todo el ritmo. Y recuerden que la salida motora es solo espejo de lo que están haciendo las neuronas del Pre-Bötzinger. Entonces, si registramos una neurona inspiratoria, vemos que cuando sucede esto en la salida motora, hay un potencial inspiratorio más robusto, de mayor duración en las neuronas inspiratorias. Y vemos aquí, esta es la misma neurona, pero ahora en presencia de bombecina, y vemos cómo este potencial inspiratorio dura más. Entonces, los potenciales asociados a los suspiros son potenciales inspiratorios que duran más. Aquí están, esta es una expansión temporal y espacial de los no suspiros en condiciones control y en la presencia de bombecina de los suspiros. Perdón, esto es en presencia de bombecina y esto es el suspiro en situación control. Entonces, aquí estos solamente son los números, para que vean, hicimos la cuantificación de todos estos parámetros. La bombecina aumenta la duración y disminuye la amplitud, eso es algo también interesante, y disminuye el intervalo interráfaga. Lo que quiere decir, cuando decimos disminuye el intervalo interráfaga, bueno, si este intervalo interráfaga disminuye, quiere decir que aumentó la frecuencia. Cuando, como el periodo es inverso de la frecuencia, si el periodo disminuye, hay un aumento de la frecuencia.
Entonces decíamos, bueno, la bombecina disminuye el periodo de los suspiros, ¿cierto? Se vuelven más frecuentes los suspiros, pero es interesante porque la proporción entre los suspiros y los no suspiros se mantiene. Es decir, si en el control deben pasar 5 no suspiros para que haya un suspiro, lo mismo pasa en la bombecina, porque como la frecuencia aumentó todo junto, aumentó la frecuencia de los no suspiros con la frecuencia de los suspiros. Y eso es algo muy importante porque nos sugiere, bueno, en fin, nos sugiere que la red está generando los dos patrones respiratorios. Pongo estos números solo para su información y para compararlos con otros datos de otros autores. En nuestras condiciones, un suspiro ocurre cada 37 segundos en condiciones control y si ponemos bombecina, cada 17 segundos. Se preguntarán, ¿y los humanos cada cuánto suspiramos? Porque suspiramos. Y se piensa que en promedio cada 5 minutos suspiramos y tiene una función fisiológica en el humano el suspiro, que es para prevenir el colapso de los alvéolos. ¿Cómo se comparan estos datos con datos encontrados por otros autores? Bueno, en ratón, y hago énfasis en que esto es en ratón y lo que nosotros mostramos es en rata, encuentran estos autores hasta 40 suspiros por hora, otros autores encuentran 200 suspiros por hora y cuando ponen neuromidina B aumenta hasta 400 suspiros por hora. Y entonces nuestro principal hallazgo es que proponemos una definición de suspiro y la definición de suspiro sería una ráfaga que dura más que la duración promedio más una desviación estándar. Entonces, en la rata, los suspiros in vitro son ráfagas con mayor duración. La bombecina reduce el periodo de los suspiros, es decir, los vuelve más frecuentes, pero no cambia la relación entre el periodo del suspiro y el periodo de los no suspiros. Ambos patrones aumentan su frecuencia a la par. Y en las ratas, los suspiros no encontramos que muestren apnea post-suspiro. Como decía, lo relevante para nosotros es el mecanismo de generación de estos suspiros. Está sucediendo en el complejo Pre-Bötzinger, está sucediendo en las neuronas inspiratorias. Entonces tenemos estos potenciales inspiratorios más largos durante el suspiro que está ocurriendo de manera fisiológica en la misma red. La misma red está generando los dos patrones. Y cuando ponemos bombecina, bueno, pues vemos cómo se alargan estos potenciales inspiratorios. Tienen, por supuesto, como es de esperarse, más potenciales de acción y vemos que tienen además adaptación, los potenciales de acción. Después nos preguntamos, bueno, ok, ¿y cuál será el papel del calcio intracelular para la generación de estos suspiros? Y ya hay antecedentes de esta pregunta. Hay antecedentes proponiendo que hay un aumento en el flujo de calcio desde el retículo endoplásmico al citoplasma y hay modelaje. Hay dos trabajos por lo menos de modelaje para explicar cómo se generan los suspiros. En este modelo, estos autores proponen un modelo de un compartimento. ¿Y qué quiere decir eso? Ellos proponen que es la misma red del complejo Pre-Bötzinger, una sola red, la que genera los dos patrones, la inspiración y los suspiros. Y estos otros autores dicen, no, es un modelo de dos compartimentos. Dice, hay dos redes. Hay neuronas que generan la inspiración y otras que generan los suspiros. Este modelo está basado en trabajo de este autor que encontró unas neuronas que solamente son activas durante los suspiros. Entonces está basado en la idea de que hay dos poblaciones que de alguna manera, y no es muy claro cómo, se coordinarían para tener como salida un suspiro. Nosotros entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si quelamos el calcio intracelular? Si modificamos la dinámica de calcio y usamos esta herramienta que es la forma permeable del Vapta y perfundimos la rebanada durante una hora con Vapta y vemos en general, en términos generales, que disminuye la duración tanto de los no suspiros como de los suspiros respecto al control. Y cuando ponemos bombecina, vemos que sí aumenta ligeramente la duración, la bombecina aumenta la duración
de ambos patrones inspiratorios. No cambia la amplitud. Pero el mayor hallazgo y el más relevante es que cuando ponemos la bombecina, la frecuencia de todo el ritmo aumenta, es decir, disminuye el periodo. Disminuye el periodo en presencia de bombecina, lo que quiere decir que aumentó la frecuencia del ritmo. Pero no aumentó la frecuencia de los suspiros. O sea, la generación de suspiros sí está afectada por la presencia del VAPTA-AM. Vean, entonces aquí tenemos el periodo de los suspiros en condiciones control y, perdón, no en condiciones en donde está quelado el calcio, y cuando ponemos bombecina no le importa ver a la bombecina, no va a haber más suspiros, la frecuencia de suspiros sigue siendo la misma que en condiciones control. Esto nos lleva a concluir que el aumento de la frecuencia inspiratoria por la bombecina es independiente de calcio, porque ya les dije, aunque esté el VAPTA-AM, ponemos bombecina y la frecuencia del ritmo aumenta. Sin embargo, la frecuencia de los suspiros sí es dependiente de calcio, porque no vemos que aumente la cantidad de suspiros en presencia del quelante de calcio. Esta es una de mis últimas diapositivas y solamente les quiero comentar que repetimos todos estos experimentos, pero ahora con sustancia P, y encontramos esencialmente lo mismo. La sustancia P, que ya les dije, tiene esa entrada tónica desde el núcleo RAFE, está endógenamente activa. En situación control tenemos estas ráfagas que llamamos suspiros. Ponemos sustancia P, aumenta la frecuencia del ritmo, eso está caracterizado, y también aumenta la frecuencia de estas ráfagas de mayor duración que llamamos suspiros. Esto se puede ver aquí con estas cuantificaciones. Y al igual que con la bombecin, cuando dividimos cuántos periodos, cuántos ciclos inspiratorios deben pasar antes de que veamos un suspiro, la misma cantidad. Aproximadamente 5 inspiraciones y vemos un suspiro. Y cuando ponemos sustancia P, eso sucede exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que ambos ritmos, el ritmo de la inspiración y el ritmo de los suspiros, están sincronizados. Me gusta decirlo que es como si tuviéramos un ritmo adentro de otro ritmo. Este es un trabajo en el que hemos estado, es un trabajo en el que, bueno, analizamos la literatura y analizamos el significado de estos resultados para llegar a este modelo propuesto de modulación. Y se ve complejo y es un tanto complejo, y solamente estamos tomando en cuenta la modulación por la bombecina a través de los receptores a bombecina, perdón, y por sustancia P a través del receptor a neuroquinina 1. Ambos receptores están acoplados a proteínas GQ que activan la cascada de la fosfolipasa C, y esta activación nosotros proponemos, y basada en la literatura, por supuesto hacen falta más estudios para corroborar este modelo, es que esta activación hace que se cierren canales de potasio y por consiguiente pues hay una despolarización de la neurona y que se activen canales de estos de transient receptor potential, canales que se sabe están en el complejo Pre-Botzinger. El M4 es catiónico inespecífico y el C3 permea solamente calcio. Entonces, al activarse estos canales y bloquearse los GIR, estaríamos modulando la frecuencia porque estaríamos despolarizando todo el sistema, estaríamos despolarizando a la red, y esta sería la posible modulación de la frecuencia del ritmo. Ahora, ¿cómo modulamos la duración del ritmo? Y la duración, la duración, perdón, no del ritmo, la duración del potencial inspiratorio y la frecuencia de los suspiros. Bueno, nuestra propuesta es que a través de movimiento de calcio de la posa intracelular y calcio de la entrada principalmente por el C3, aumenta la concentración de calcio en el citoplasma, y a nivel presináptico, que nuevamente esto sería la posinapsis, ¿cierto? Pero como son neuronas que están todas conectadas en red, la posinapsis se vuelve presinapsis, estaría aumentando la liberación de glutamato,
y por consiguiente habría más glutamato en el medio extracelular y la red estaría activa más tiempo, y eso pensamos que contribuiría al aumento en la duración de la ráfaga inspiratoria, del potencial inspiratorio. Ese es el modelo esencialmente en el que estamos trabajando. Otros canales involucrados que se sabe y ya está estudiado que se activan durante la activación del receptor neuroquinina 1, es este canal de sodio, que es un canal de fuga de sodio, y estaría contribuyendo a la modulación de la frecuencia al dejar entrar sodio y despolarizar a la neurona. Este es el mecanismo propuesto en la que estos dos receptores, y por su activación en este caso con bombecina o con sustancia P, estarían actuando, y a nivel en diferentes compartimentos podrían estar modulando tanto la inspiración, tanto la frecuencia como la duración de la ráfaga inspiratoria. Y con esto concluyo. Creo que me fui muy rápido, ¿no? Espero haber podido transmitir la información que quería transmitir. Las contribuciones de este estudio es que hay dos patrones inspiratorios modulados por péptidos, las inspiraciones que ocurren cada 7 a 8 segundos y los suspiros, que son inspiraciones más largas, de mayor duración, que ocurren cada 30 a 40 segundos. Nuestra principal idea que estamos empujando es que la frecuencia de ambos patrones aumenta proporcionalmente, como lo muestran nuestros resultados, lo que sugiere que estos dos patrones están siendo generados por la misma red. A diferencia de la idea que se tiene de que hay otro grupo neuronal que genera los suspiros. Nosotros con esta evidencia sugerimos que es la misma red la que genera los suspiros y la inspiración. Y con esto terminaría. Quisiera compartirles, los dejo con esta imagen. Les quiero compartir que el Centro de Investigaciones Cerebrales está estrenando edificio. La semana pasada fue una semana un poco pesada porque movimos los laboratorios al nuevo edificio. Entonces, después de la gestión de muchos años de nuestro director, el doctor Jorge Manso, estamos estrenando edificio. Fueron más de 10 años de gestión, pero nos sentimos muy, muy contentos. Con eso sería todo. Le regreso la palabra al doctor Mauricio y estaré muy contenta de contestar sus preguntas. Muchas gracias, Consuelo. Es muy interesante la historia de los suspiros y las respiraciones, por supuesto. Mientras llegan las preguntas, yo iniciaría con una, aprovechando que tengo ahorita la voz. No pareciera como que se contraponen los experimentos de Tapsigargina y los de Bapta-M. Es una pregunta muy interesante, y como lo que pensamos es que, a ver, en la generación no está involucrada la posa intracelular, pero sí está involucrada en la modulación. Y de hecho, en uno de los artículos donde hacen modelaje, bloquean la tepeasa de calcio y ven que efectivamente que se disminuye, que se elimina la generación de suspiros, pero la generación del ritmo continúa. Entonces, en la generación del ritmo no está involucrada la posa intracelular. En la generación de estas ráfagas de mayor duración, que son los suspiros, sí parece ser relevante la posa intracelular de calcio. Gracias. Voy a leer una serie de preguntas de Benjamín Villasana. Gracias por la charla, doctora Morgado. Dos preguntas. ¿Existen evidencias de la modulación de la bombacina sobre el patrón respiratorio in vivo? ¿Hay alguna situación, condición natural o patológica que se asocie a un aumento de bombacina y alteraciones del ritmo respiratorio? Gracias. No podría decir en humano, no sabría contestarse en humano si existe evidencia de esta neuromodulación. En animales, en roedores sí, hicieron toda una serie
con técnicas de biología molecular de eliminación de estas neuronas o incluso de inyección de la bombecina directamente en el Pre-Bötzinger, y sí vieron que aumentaba la frecuencia de los suspiros. Hay datos muy contradictorios en el campo, casi como en cualquier campo, porque también hay grupos que dicen inyectamos, activamos optogenéticamente las neuronas del núcleo retrotrapezoide y no vimos suspiros in vivo. Entonces, son datos contradictorios. Sé que hay gente que suspira más. No podría decir la razón fisiológica, a lo mejor cuando nos enamoramos suspiramos más, en fin, ¿qué podría yo decir? No sabría decir en humanos si hay evidencia fisiológica. Aquí hay otra pregunta, a ver, sabes que llegó por el chat. Es, ¿cómo se puede estudiar el fenómeno emergente de la red en el Pre-Bötzinger, registrando solo a una neurona en una rebanada donde además el núcleo ya no está conectado? Desafortunadamente no veo es del B15. A ver, bueno, Hugo, ha de ser de Hugo Merchant. Bueno, es muy interesante. A ver, cuando digo es el sitio necesario y suficiente, esa sola red, hay estudios en donde se hace una preparación que se llama de isla. Esa sola red está conectada entre sí y genera el ritmo. Entonces, no necesita, y esa es la definición de un CPG, ¿cierto? De un generador central de patrones. No necesita la entrada de ningún otro núcleo. No necesita la entrada de núcleos motores, no necesita toda esa modulación. Eso es modulación. La generación del ritmo sucede en esa red. Ahora, dice, bueno, ¿cómo se puede estudiar estudiando una sola neurona? Ciertamente, estamos estudiando una sola neurona esencialmente por las técnicas que tenemos al alcance, pero finalmente sí refleja lo que está sucediendo en la red. Sí refleja que esa actividad de esa neurona es resultado de lo que está haciendo la red. La neurona sola, como decía, si la aislamos sinápticamente, no es rítmica, tiene que estar conectada a la red para ser rítmica. No necesita entradas modulatorias, no necesita otra entrada, porque la red per se genera el ritmo. Es un generador central de patrones. Sí, hay una pregunta del doctor Peña, pero esa la voy a leer en unos minutos, porque antes alguien pidió la palabra. Por favor, adelante, P15. Soy yo. Hugo. Soy yo, Mauricio. Ya leíste mi pregunta y muchas gracias por la respuesta. Ok, bueno. ¿Ya no quieres agregar algo más? Bueno, o sea, no sé, el hecho de que el ritmo pueda generarse en el núcleo y la idea de que hay modulación por los inputs-outputs, me pregunto si parte de las propiedades emergencias no dependen del input-output, no solamente del generador de patrones. Supongo que eso es válido para cualquier generador de patrones, pero este es uno fundamental, ¿no? No sé qué opina Consuelo. Sí, lo que opino es que, a ver, y no presenté eso, pero tenemos una hipótesis ahora en la que estamos trabajando en el laboratorio, que es cómo puede emerger el ritmo en esa sola red, ¿cierto? Entonces tenemos esta hipótesis de que el ambiente excitatorio de la red per se es suficiente para hacer que el ritmo emerja, que es una propiedad emergente, y sin la necesidad de esas entradas de otros lugares. Esa es esencialmente la hipótesis. Ahora, cuando pensamos en generación, es como queremos pensar, ¿ves? A lo mejor es una limitación nuestra, pero queremos pensar que es en la red es suficiente para generar este ritmo. Cuando pensamos en modulación, la historia cambia. La historia cambia porque recibe tantas entradas de tantos lugares, y recibe entradas inhibitorias. La misma red tiene inhibición.
Entonces la historia se complica un poco más cuando pensamos en modulación. Pero cuando pensamos en generación, a lo mejor es un poco reduccionista de nuestra parte, pero queremos enfocarnos en pensar que solamente se genera ahí, que todos los elementos necesarios para la generación están contenidos en la red. Muy bien, voy a dar lectura a la pregunta de Fernando Peña. ¿Cuál es el origen de las ráfagas poblacionales en el hipogloso cuando las neuronas del Prebotzinger fallan en presencia de estroncio? Es muy interesante. Recordemos que estamos registrando solo una neurona. Entonces, si tuviéramos quizá un electrodo de succión encima del Prebotzinger, no veríamos eso. Pero como estamos registrando solo una neurona, la que falló fue esa neurona. Pero tenemos, se piensa que aproximadamente, tú lo sabes, Fernando, aproximadamente 3,000 neuronas por Prebotzinger de cada lado. Entonces, incluso si un lado fallara completamente, tenemos el otro lado, porque están sincronizados los dos Prebotzinger. Entonces, estamos viendo la falla de una sola neurona, posiblemente ese Prebotzinger de ese lado, veríamos con un electrodo de succión una disminución de la amplitud de la actividad integrada, pero está el otro Prebotzinger, que sigue enviando la información al hipogloso. Sí, el doctor Peña pidió usar la palabra. Adelante, Fernando, por favor. Sí, gracias. No me había dado cuenta que se podía levantar la mano. Felicidades por el trabajo, Consuelo, muy interesante. Muchas gracias. Nada más quería discutir contigo una afirmación que hiciste en la introducción y que podría estar en contradicción con algo que yo les di en clase a los muchachos hace un par de semanas. Mencionaste que no hay neuronas respiratorias que mantengan actividad rítmica en aislamiento. Es un tema escabroso, porque a lo que me refiero es, cuando digo no hay neuronas rítmicas, me refiero a que tuvieran la misma frecuencia, la misma amplitud que el ritmo respiratorio. Sin embargo, ya sé hacia dónde va tu pregunta. Hay neuronas con propiedades marcapaso, y eso lo tenemos caracterizado. Tú fuiste de los pioneros en mostrar los dos tipos neuronales marcapaso, las marcapaso que dependen de la corriente persistente de sodio y las marcapaso que dependen de esta concurrent. Estas neuronas, si las aislamos sinápticamente, son rítmicas. Yo no estoy tan segura que sean rítmicas. Tienen propiedades marcapaso. ¿Y qué quiere decir eso? Que pueden ir del potencial de reposo a una actividad, a una ráfaga de actividad y regresar al potencial de reposo. No sé si conservarían, y no lo creo, en mi experiencia no, si conservarían el ritmo de la red, pero tienen esta propiedad marcapaso. Y cuando decimos marcapaso es que pueden ir del reposo a una ráfaga y regresar al reposo, y así sucesivamente, y así al infinito. Están las voltaje dependientes y las no voltaje dependientes, las mediadas por concurrent. Pero yo defiendo la idea de que el ritmo es una propiedad emergente, el ritmo inspiratorio es una propiedad emergente de toda la red, y que esa red tiene estas neuronas marcapaso con propiedades marcapaso, que no necesariamente son las que están haciendo que el ritmo emerja, pero existen, están ahí. Y si se eliminan farmacológicamente, podemos ver que el ritmo persiste. Y la otra, con respecto a los experimentos con VAPTA, me pregunto si la presencia de la concentración que hayas utilizado de VAPTA es suficiente para quelar todo el calcio. Y lo digo porque el ritmo ahí está. Esa es una excelente pregunta, Y la respuesta es no lo sé. Y mi pensamiento es que muy probablemente no. Muy probablemente solamente esté alterando la dinámica de calcio. No creo que esté quelando todo el calcio. Y tiene sentido, porque si quelara todo el calcio, ¿qué estaría pasando? Pues no habría neurotransmisión, ¿cierto? Entonces, no pienso que esté quelando todo el calcio.
pienso que estoy alterando la dinámica de calcio y esa alteración es suficiente para eliminar los suspiros. Esa alteración es suficiente para que lo que haga el calcio para provocar suspiros no lo esté haciendo. Sí, esos estudios serían completos si tuviera la imagenología de calcio, ¿cierto? Si pudiera haber transitorios de calcio y saber, incluso con estudios más detallados no sé, de microfluorometría, podría saber la concentración de calcio, cómo la está alterando el VAPTA, la concentración de calcio intracelular. Y ya la última, es muy rápida. ¿Los suspiros en la rata in vivo presentan apneas por suspiro? Tengo información encontrada al respecto. Algunos grupos me han dicho que sí. Yo personalmente no he visto registros pletismográficos. La verdad es que nunca me he puesto atención a fijarme si existe la apnea por suspiro. Algunos grupos me dicen que sí, otros grupos me dicen que no. Y revisando la literatura, por lo menos en ratón, encontré que es hasta dependiente de la cepa. Hay cepas que tienen mayormente apneas post-suspiro y otras que no tienen apnea post-suspiro, lo cual es muy interesante. La respuesta corta es no lo sé. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Han intentado administrar un cóctel de neuropéptidos? Por ejemplo, sustancia P, bombecina y o TRH, en lugar de administrar péptido de manera individual. Bueno, el péptido la bombecina está aplicada en el baño. De manera individual, ya sea a lo que te refieres, que solamente la bombecina. Yo no he intentado hacer esos experimentos. Sería muy interesante ver si un cóctel de péptidos, por ejemplo, sí, sería muy interesante ver qué le hace al ritmo, si puede hacer que esta propiedad emergente surja, si se disminuye la excitabilidad, en fin. En el laboratorio no hemos intentado hacer cócteles de péptidos, porque la modulación ya es suficientemente compleja estudiando uno solo, y entonces pienso que nos complicaría un poco tratar de encontrar mecanismos. Pero sí, serían experimentos muy interesantes. Mientras llega otra pregunta, yo me voy a atrever a hacer otra. En el modelo que nos ilustraste ya al final, donde integras tus resultados, pones de manera central al receptor de inositol trifosfato, liberando calcio intracelular. Me pregunto si ya está descartado el receptor de rianodina o es que falta explorarlo todavía. No hay, que yo tenga conocimiento, no hay estudios, no se ha estudiado a profundidad ni el de IP3 ni el de rianodina. No se ha estudiado a profundidad el fenómeno de calcio release, calcium-induced calcium release. Eso es algo que quedaría por explorar en el Prevotzinger. Sí, porque los neurotransmisores que estás empleando están generando IP3, ciertamente. Pero faltaría ver si los movimientos de calcio se amplifican o de alguna manera se modulan con otro canal liberador de calcio. Sí, absolutamente, absolutamente. No, que yo tenga conocimiento, no se ha explorado el papel del receptor a rianodina. Ok. Creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces agradecemos a la doctora Consuelo. Perdón, el doctor Peña puso que hay una. ¿Perdón? El doctor Peña pone que hay una. Si gusta alzar la mano para abrirle el Perdón, micrófono. Fernando, si tienes otra pregunta, adelante. Ahí Sí, estoy. dice, Sí, es que vi aquí en el chat que hay una de Benjamín Villasana que dice algo así como: gracias por la charla, doctora Morgado, y tiene 2 preguntas.
La primera es que existen evidencias de la modulación de la bombensina sobre el patrón respiratorio en vivo, esa es una. Y la otra es, ¿hay alguna situación o condición natural o patológica que se asocia a un aumento de bombensina y alteraciones del ritmo respiratorio? Sí, me parece que ya las había contestado. Perdón. Sí, no, acerca de si se conocía alguna condición patológica, no sabría decirlo en humanos. Ok, entonces yo aprovecho que ya tomé la palabra. La ráfaga que registras en el hipogloso en presencia de estroncio, ¿es distinta a la ráfaga control? En presencia de estroncio, del hipogloso, no. Eso es algo muy interesante. No vemos cambios en la duración de la ráfaga del hipogloso. En su momento, como nosotros lo explicamos, es que posiblemente entre el Pre-Bötzinger, y no posiblemente, ahora se sabe, entre el Pre-Bötzinger y el hipogloso hay un grupo de premotoneuronas que están rectificando la actividad. Esa fue nuestra interpretación. También podría ser lo que hablaba. Bueno, estamos viendo el efecto del estroncio a nivel postsináptico. También podría ser que la neurona que estamos registrando, estamos viendo cómo ahora esta ausencia de calcio y sustitución por estroncio está actuando solo en esa neurona a nivel postsináptico. Ok, gracias. Bueno, pues les damos las gracias a todos los asistentes, por supuesto a la doctora Morgado por haber estado con nosotros este viernes, y nos vemos para el siguiente seminario la siguiente semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita nos despedimos. Sí, Maru, si ya podemos cortar la transmisión, por favor. Sí, doctor, ya está detenida la grabación y la transmisión en YouTube. Ya están empezando a salir espectadores, pero pueden continuar. Pues, Consuelo, te quería de nuevo agradecer tu amabilidad. Está súper interesante tus resultados y es una mina de oro esta preparación in vitro que tienes. Sí, fíjate que es muy interesante. Ahora que fui de sabático, estábamos haciendo la cuenta de cuántos laboratorios quedan con esta preparación y son bien poquitos. Somos como 4 laboratorios que quedamos haciendo esta preparación. Pero sin embargo, con técnicas tradicionales y ahora con las nuevas metodologías que están surgiendo, todavía se le pueden preguntar muchas cosas relevantes. Sí, es muy interesante y lo que estoy tratando de hacer es conseguir, ya sabes, ratones transgénicos, y sin ratones transgénicos casi ya no consideran tu investigación relevante, ¿no? Aunque pienso que hay muchísimas preguntas todavía que se pueden contestar con las técnicas que tenemos. A mí se me ocurrió también el microscopio de 2 fotones que tenemos aquí en Querétaro, para que eventualmente se pudieran hacer experimentos de calcio intracelular en rebanada. Eso podría también resultar muy pertinente. De hecho, eso es la técnica principal que tienen ahí en los Institutos Nacionales de Salud, donde me fui a hacer el sabático. Y la idea es ver eso, la actividad de toda la red, de muchas neuronas simultáneamente, y no ir solamente parchando una por una, ¿no? Sino de ver qué está haciendo la red bajo diferentes condiciones. Sí, es muy interesante. Está limitado esencialmente tanto por las ideas las tenemos, ¿no? Las preguntas, creo que hay muchas preguntas que se puedan contestar. Está limitado por el tiempo y por... Sí, pero mira, yo creo que las contribuciones, lo que has encontrado en este campo de la respiración, pues es muy meritorio. Ya tienes un reconocimiento muy bien ganado y eso pues te debe animar a seguir adelante todavía con más entusiasmo. Sí, pues sí. Ahora sí que arriba y adelante. Sí, me dio escalofríos esa frase, pero sí.
Bueno, Consuelo, pues te mando un beso, muchas gracias por haber estado aquí en el seminario y estaríamos en comunicación. Ojalá que pronto nos podamos comunicar ya más en vivo, podamos coincidir, qué sé yo. Salúdeme mucho a Luis, por favor, y Gracias, muchas gracias. estaríamos ahí en contacto, por favor. Muchísimas gracias, Mauricio. Y sí, espero que pronto podamos coincidir. En cuanto se reanuden las actividades, de hecho, estamos planeando una visita ahí a tu laboratorio. Excelente, qué bien, qué bien. Pues Bueno, estamos en contacto entonces. muchas gracias, te mando un abrazo. Ándale, gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.